Empieza el año 2023 y como pasa en cada inicio de año, por el simple hecho de ser inversores es probable que debamos cumplir con ciertas obligaciones fiscales, tanto si nos gusta como si no toca apechugar. Muchos de vosotros quizás no tenéis del todo claro si nos toca cumplimentar en concreto el modelo 720, un modelo muy temido por gran parte de los inversores porque es famoso por las grandes multas que ha llegado a imponer Hacienda. Así que vamos a ver en este vídeo quiénes de nosotros debemos cumplimentar este formulario y cómo hay que hacerlo. No te lo pierdas. Bienvenido a Invierte Tú, soy JJ y vamos a empezar este vídeo recordando que si has escuchado hablar del formulario D6, desde el año pasado ya no hace falta rellenarlo. Ese formulario era un coñazo, yo no he dicho esta palabra, y sinceramente, seguramente yo creo que nadie se miraba si lo complementabas o no. Yo lo llevaba complementando muchos años, pero conozco a mucha gente que no lo rellenaba y nunca le había llegado ninguna multa ni ninguna queja. Así que ahora ya no hay más preocupación, ya no hace falta rellenar el formulario D6. Si tienes criptomonedas, estás de enhorabuena porque nos han retrasado al año 2024 la obligatoriedad de informar sobre la posesión de criptomonedas. Así que tienes otro año más de diversión sin tener que rellenar estos formularios. Vamos ahora a la parte más divertida, este temido formulario 720. ¿Quién tiene que rellenar este formulario 720? Pues bien, a grosso modo, y te lo digo muy resumido, después veremos la parte más específica de en qué condiciones vas a tener que declarar, más bien dicho, cumplimentar este formulario o no. Pero muy a grosso modo, para que no estés viendo el vídeo inútilmente si ya no cumples esta primera condición, tenemos que declarar el formulario 720 todos aquellos que tenemos un patrimonio en el extranjero superior a la cifra de 50.000 euros. Y si cumples este requisito, enhorabuena porque significa que estás logrando tus objetivos financieros y que estás consiguiendo seguir los pasos que vamos indicando aquí en el canal Invierte Tú, que por si no lo estás todavía, no te olvides de suscribirte haciendo clic aquí abajo. Si todavía no has llegado a estos 50.000 euros, como ya te has suscrito al canal, vas a poder ver una serie de vídeos que vamos publicando en el canal en los que te vamos a explicar cómo puedes lograr tu libertad financiera y llegar a estas cifras de inversiones. Y antes de pasar a ver las condiciones particulares que nos van a determinar si estamos obligados o no a cumplimentar este formulario 720, vamos a hablar de por qué es tan temido este formulario y qué es lo que pasó el año pasado para que ya no le tengas tanto miedo, o al menos un poquito menos. España venía imponiendo multas de decenas de miles de euros por tener pequeños errores en el formulario 720 y de incluso cantidades mayores de dinero por no informar debidamente cuando teníamos más de 50.000 euros de patrimonio en el extranjero. Hubo muchísimas quejas de inversores que fueron multados. Yo, por suerte, no lo fui, pero y siempre estaba cagado cuando me tocaba rellenar el formulario 720 porque era consciente de que si cometía algún error, aunque no fuera de mala fe, podía llegar a tener una multa de 10.000, 20.000 euros por un pequeño error en el formulario. La Comisión Europea tumbó estas multas que Hacienda imponía a todos los españoles porque consideró que privaban tales cantidades de multas de los españoles que pudieran invertir con tranquilidad en el extranjero. Gracias a eso, las multas no son tan altas como eran antes, pero no por eso podemos omitir la presentación del formulario 720. Así que vamos a ver en qué condiciones estamos obligados a cumplimentarlo.
Para entender mejor cómo funciona la obligatoriedad de rellenar el formulario 720, tenemos que tener claro que Hacienda diferencia muy claramente entre tres grupos. En primer lugar, tenemos las acciones y valores. En segundo lugar, tendríamos los inmuebles y en tercer lugar, las cuentas corrientes. Son tres grupos claramente diferenciados y aquí viene el kit de la cuestión. Si en alguno de estos tres grupos tenemos más de 50.000 euros en activos en el extranjero, ya estamos obligados a declarar todo ese grupo en el formulario 720. Pero si estamos obligados a declarar, por ejemplo, el grupo de valores y acciones, no tenemos por qué estar obligados a declarar el grupo de inmuebles o el de cuentas corrientes, siempre y cuando estos dos últimos grupos no superen este valor de 50.000 euros. Tenemos que tener presente a la vez que, por ejemplo, si en el grupo de activos y valores tenemos varias cuentas de broker en el extranjero, por ejemplo, si tienes una cuenta de valores en DEGIRO que está depositada en Alemania y una cuenta de valores en Interactive Brokers que está depositada en Irlanda y la suma a 31 de diciembre del año anterior al que vas a declarar suma el valor de todo ello más de 50.000 euros, vas a estar obligado a declarar el formulario 720, tanto para DEGIRO como para Interactive Brokers. Si te está gustando el vídeo, recuerda dejarme un buen like, porque gracias a esto me ayudas a hacer crecer mucho el canal. Si tienes alguna duda hasta ahora, te voy a dejar aquí abajo en la descripción links con páginas web que explican mejor particularidades que quizás te afectan a ti directamente. Y si aún así no encuentras la información, no dudes en dejarme aquí abajo un comentario que estaré encantado de intentar ayudarte. Vamos ahora a ver cómo debemos cumplimentar este formulario 720. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a través del enlace que os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo y una vez aquí introduciremos nuestro DNI. Con esto accederemos ahora mediante clave PIN, pero también podríamos hacerlo a través del DNI electrónico. Y ahora que estamos dentro de donde se rellena este formulario 720, tenemos una primera página en la que simplemente tenemos que rellenar nuestro número de teléfono y otra vez nuestro nombre y apellidos. Y ahora simplemente vamos a la página número 2. Y ahora estamos en la página interesante, en donde vamos a añadir todos los valores que teníamos a día 31 de diciembre. Para hacer esto vamos a coger un informe anual mío de hace muchos años en el que tenía simplemente un ETF del SP500. Entonces, ahora hacemos clic donde pone Nuevo registro y ahora nos sale todas estas casillas en las que vamos a tener que rellenar toda la información referente a, en este caso, este ETF. En NIF del representante, como somos nosotros mismos, no tenemos que rellenar nada. De hecho, si ponemos el DNI por error, que seguro que nos pasa más de una vez, porque al final, si tienes que rellenar muchos campos, al final es difícil no equivocarte. De hecho, te dice aquí que es erróneo. Y ya te desaparece automáticamente, porque es tu propio NIF. O sea, no tienes representante. En clave de la condición del declarante tenemos que poner número 1 como titulares. En clave de tipo de bien o derecho, como vamos a declarar un valor, en este caso un ETF, tenemos que poner una V. En subclave de bien o derecho tenemos que poner un 1, es decir, valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. Sería de una empresa, obviamente. En código de país tenemos que poner el país en el que están depositadas estas acciones, es decir, el país en el que reside nuestro broker. En este caso, como está depositado en DEGIRO, y DEGIRO actualmente es un broker alemán, vamos a poner Alemania. En clave de identificación vamos a poner el número 1, ya que vamos a identificar este ETF por su código ISIN. Recordemos que el ISIN es como si fuera una matrícula de cualquier tipo de valor financiero, tanto las acciones como fondos de inversión, todos los valores tienen código ISIN. Así que copiamos aquí el código ISIN y aquí introducimos el nombre que nos aparece tal cual en DEGIRO como el nombre del producto.
Los campos que no estoy rellenando es porque no son obligatorios. Recordemos que aquí tenemos muchísimos campos porque es un modelo muy versátil para declarar muchas situaciones de bienes en el extranjero. Pero en muchas de las situaciones no estamos obligados a rellenar todos los campos. Tenemos que seguir ahora informando del código de país, esta vez de la empresa, que aquí es muy fácil de ver porque en el ISIN ya podemos ver que empieza por IE, por lo que el código de país de en el que reside fiscalmente este ETF es Irlanda, por lo que también vamos a poner IE. En origen del bien o derecho vamos a poner una A, porque esta es la primera vez que estamos informando de este valor. Y utilizaremos este campo de la valoración número 1, ya que para las acciones hay que informar solamente del valor que tienen a día 31 de diciembre, que en este caso eran 848,34 euros. En clave de representación de valores tenemos que introducir una A, ya que es un valor representado mediante anotaciones en cuenta. El número de valores, como veíamos en el extracto, en el informe de giro, son 20. Y en el porcentaje de participación tenemos que introducir 100%, ya que en este caso soy el único titular de este ETF, pero si fuera una cuenta compartida, pues quizás estaríamos hablando de un 50%. Y ya estaría, es tan sencillo como esto. Ahora tendríamos que darle, primero de todo, a guardar para que no se nos pierda, porque si no hacemos clic en guardar, no se va a guardar toda esta información que acabamos de rellenar. Y después es muy importante también, a medida que vamos añadiendo valores a nuestro informe 720, ir validando que está todo correcto. De hecho, nos sale una advertencia que nos dice: cumplimente si conoce el campo NIF en el país de residencia fiscal. De hecho, no es estrictamente obligatorio rellenar el NIF en el país de residencia fiscal porque ya estamos usando el ISIN para identificar a este valor. Pero, sobre todo en el caso de las acciones, que a veces es relativamente fácil obtener el NIF en el país de residencia fiscal, que podría tener cualquier, por ejemplo, empresa del IBEX 35. Si no nos cuesta nada encontrar esta información, lo podemos rellenar aquí mismo. Pero si no tenemos la información a mano, no hace falta que nos preocupemos en buscar esta información. Ya que de hecho los ETF tampoco podemos identificarlos simplemente con el NIF, sí que podemos poner el NIF de Vanguard en este caso. Y como en el ejemplo que estamos viendo, recordemos que en el informe simplemente teníamos este ETF, ya estaríamos. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería hacer clic donde pone firmar y enviar. Nos dice se va a proceder a firmar y enviar la documentación, pero tiene avisos que igual debe revisar. Ya hemos hablado de esto, así que le daríamos a continuar. Y aquí nos sale simplemente que tenemos que decir que estamos conformes en firmar la declaración, y ahora si apretar aquí se firmaría y se enviaría. No lo haré porque de hecho yo tengo que hacer mi 720 para este año que todavía no he hecho. Ya sé que solo me queda un mes para rellenarlo, así que le diremos a cancelar. Y con esto ya estaríamos en lo que es cumplimentar el formulario 720. Recuerda que aunque las multas ya no sean tan altas, es muy importante que verifiques todo varias veces que está correctamente cumplimentado. Si tienes a alguien en que confíes y le puedas explicar tus inversiones, asegúrate de hacer una revisión entre vosotros de vuestras inversiones, de si habéis rellenado correctamente el 720, porque muchas veces uno mismo no es capaz de ver los errores que está cometiendo y en cambio otra persona lo va a ver mucho más fácilmente. Simplemente una idea para minimizar los errores que puedas tener al cumplimentar el formulario 720. Recuerda que si ya has cumplimentado el formulario 720 en años anteriores, si no hay una diferencia de más de 20.000 euros de incremento o decremento del capital respecto al último año que declaraste, no estás obligado a declarar otra vez este año el formulario 720. Hasta que no incrementes esta diferencia o decrementes esta diferencia de 20.000 euros, no estás obligado a declararlo. Y no te olvides que este modelo es puramente informativo, por lo que no vas a tener que pagar ningún tipo de impuesto por el simple hecho de declarar este formulario, más bien dicho, cumplimentar este formulario. Donde sí que seguramente es posible que pagues impuestos
Donde sí que pagamos todos los españoles impuestos es en la declaración de la renta. Y si no lo has hecho todavía, no te olvides suscribirte al canal para estar al loro cuando salga el vídeo que voy a publicar en el canal de Invierte Tú. Pero donde sí estamos todos obligados a pagar nuestros impuestos es en la declaración de la renta, una cosa que a nadie nos gusta hacer. Y si tienes inversiones, has tenido beneficios bursátiles, dividendos o en algunas otras casuísticas, es muy probable que también te toque declarar todo esto en la renta. Y de aquí a un mes, cuando empiece el periodo para realizar la declaración de la renta, voy a publicar un vídeo en el que voy a explicar cómo vas a tener que rellenar toda esta información para declarar todos aquellos beneficios que hayas podido tener en la renta. Así que no olvides suscribirte a Invierte Tú. Y te voy a dejar aquí un link que va a sugerir automáticamente YouTube, aquí o aquí,